de musicales. El triángulo de huesos. Y estas son las cañas de río que hacen instrumentos musicales. Revistas que tengo de venta de objetos. Son objetos cotidianos, ¿no? Tienen funciones y son dibujos geométricos. La técnica campanilse se llama. Ibérico. Sí, todo es ibérico. Es que aquí los pueblos. Y estas estatuas son también iguales, ¿eh? Anteriores que hice son... Todo tiene un elemento fantástico, tiene este es precioso. Esta sí que puede ser copia esta, pero estas de aquí están también. Esta no. Por gente de y esta es América. Esta es colombiana. Puedes poner. Esta es romana. Los de Fles. Todo de América. Sí. Y lo de abajo es romano, para diferenciarlo. No, griego y romano. Griego y romano. Y las estatuas parecen griegas. Esta imagen que nos tenía aquí, la he visto una excursión un día, iremos. Se pone la With Millennials. Y eso es de la Valtorta. Pero siempre que tal. Como lo hacían el carbón parte los negros. Unas culturas de estas de carbón. El Instituto Ribalta. Año 31. la perfección de les eines. Los relojes mágicos. Mira cómo grababan la gente que grababa cosas dentro. Mira cómo tenían
Espérate, eso si no te pongo la luz. Para que firmes. Sí, Sí. Sale. La cerámica. ¿Sabes? El paleolítico es que no tienen objetos, es cuando tiene ese huevo fósil. Los restos. Entonces, la jornada de hierro es cuando empieza. Y aquí más tardía que Mesopotamia, a los metales. Aquí es del año 1000 antes de Cristo. 500. ¿Sabes por qué estaban normalmente en cuevas? Y están tapadas. Sí. Ahí están los huesos que incineraban. Procede, no sé si ha habido traducir, pero procede del fenicio. Son herramientas de ellos, de hierro y todo, herramientas de trabajar. Esto te das cuenta que son exactamente iguales hasta ahora. Mira, esta es el arma más prodigiosa que los romanos. La edad del hierro. Estas ánforas que las llevan en los barcos para traer pues vino, traer como hacíamos. Se dan los golpes, se escorren los golpes. Parece griego, ¿no? Esto. De la nau de Benicarló, que lo padre pintor. El pueblo ibero de ahí, de la Puig de la nau, es de los más importantes. Muy excavado. Estas. Del siglo VI antes de Cristo, y aquí vienen, y aquí son sitios de los 2000 antes de Cristo, los metales. ¿Sí?
haciendo fotos de esas piezas, bueno, las encontraríamos en muchos sitios, ¿eh? Haces las villas. Son de villas de aquí de Castellón. Hay muchas. Filmamos esto, que son fiestas. Estos son trajes de fiestas. A alguien que te las hecho recuerda. Los trajes que vosotros. Sí. Dime. Sí, estupendo, sí. Intento siempre te diré mal, pero no se me he perdido todo, pero ahora teníamos que hacer cosas porque estoy metido en falta de queríamos hacer, pues, como se quemó un poco y ahora se puede hacer bien en todos los sitios, fotografías viviendo bien. Y nada, con restos de móviles como estas y quedamos allí. Estaba destruido inicialmente. Es porque son piedras romanas, a ver si la escaleta es medieval o romana. Muy bien, está cerca, si lo planeamos, bueno, si nos da tiempo, pues ya lo organizamos, perfecto. Tú sabes cómo llegar allí, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo llegar? Sí. Por Espadilla. Vale, podemos quedar en Espadilla en la curva donde hace. Perfecto, vale. No que sea imposible, ¿no? Pero si está aquí en Angelita, supongo que. Porque me dijo que el otro día estaba por contar que fue la semana pasada que hicieron San Antonio, que lo vieron. ¿Sabes quién es este tío que me lo Zapatero? Esto, por ejemplo, Manzana no lo hicimos, porque no teníamos. Y esas son las herramientas. Mira qué herramientas más curiosas. Cuchillitos para todo el... Tenía un clavito para colgarlas en una tabla. Sí. Marcas. Los clavos zapateros, los clavitos pequeñitos que tenían. Sierras, de todo. Nosotros teníamos menos cosas, pero también lo hicimos en Fanzara, en la exposición, ¿sabes? Todo tipo. De aquí y tal. Sierras y sierras estas grandes. Aquí esos cántaros que eran famosísimos. De los
pintaban así con... Es la forma que tiene. También. Okay. Como en las cocinas. Entonces, bueno, las tiendas siempre también.